Descargo de responsabilidad, no soy dueño de Harry Potter y Mushoku Tensei, sino de J.K. Rowling, y Rifujin Namagonote. Capítulo 4. Una maestra de magia. He cumplido 3 años desde que renací en este mundo, y por fin logré saber mi nombre completo y el nombre completo de los chicos que eran mis padres. Ellos son, Paul Greirat y Zenith Greirat, y mi nombre completo es, Rudeus Greirat, el primogénito de la familia Greirat. Bueno, Severus no podía quejarse de su nombre actual, aunque no le gustara lo de Rata Gris, era mucho mejor que Severus Snape. Aunque tardó un tiempo en descubrirlo, ya que los chicos que eran mis padres nunca se llaman por sus nombres de pila, sino con, amor, cariño, o esas estúpidas cursilerías, y a mí me llamaban Rudy para abreviar. Vaya, a Rudy sí que le encantan los libros, ¿verdad? Dijo con una sonrisa, Zenith Greirat, la chica rubia que vi por primera vez cuando renací en este mundo, y mi madre, mientras yo entraba en el comedor con el libro de Viajando por el Mundo. Casi siempre llevaba un libro para leer, pero la chica que era mi madre no parecía preocupada en la forma que siempre llevaba el libro, de vez en cuando solo había visto miradas de sospecha en el chico que era mi padre. Por eso Snape siempre llevaba un libro diferente como la leyenda de Perugius y los 3 espadachines, y nunca los leía delante de ellos y procuraba siempre no tener el libro de texto de magia. Debía de ser muy cauteloso, no sabía muy bien si la magia en este mundo era un secreto, pero eso parecía una posibilidad baja. Estaban como en algo así como la época medieval, la magia debería de ser algo común en esta época, pero decidí que era mejor no mencionar nada sobre mi habilidad mágica, hasta que creciera y mucho más importante, que ya sabía leer. A veces tenía que lanzar los hechizos por la ventana o murmurarlos entre dientes, siempre era muy cauteloso, y más con la sirvienta Lilia, pero a menos de que él les dijera no lo descubrirían. No por nada había sobrevivido en 2 guerras como un espía, no podía darse el lujo de parar su autoentrenamiento, ahora que estaba en su mejor momento para mejorar su capacidad mágica, no, si quería llegar a nivel santo en todas las escuelas de magia, y para ello definitivamente necesitaba un maestro que le enseñase o ir a una escuela de magia. Aún no sabía de qué eran capaces los hechizos de rey, emperador y dios, pero supondría que no había mucha gente capacitada para hacerlos, o la cantidad de magia requerida para ser uno era exagerada. Por el momento aprendería hasta el nivel avanzado. Cuando creciera vería eso más adelante, con suerte podría decirle a su madre que quería estudiar magia, por el momento iba a mantener todo esto en secreto. Poco sabía Severus, su secreto pronto se vendría abajo ese mismo día. Cuando el desayuno terminó, me dirigí al estudio de Paul, el chico que era mi padre, por Merlín, qué raro se sentía llamarlo mi padre. Cuando llegué al estudio guardé en el cofre el libro de Viajando por el Mundo. Hoy era el día en que aprendería por fin magia intermedia. Volteé al escritorio donde había dejado el libro de texto de magia y levanté mi brazo derecho y empezó a concentrarme. Aquí libro. El libro de texto de magia flotó de la mesa y se dirigió hacia mí. Lo tomé en mi mano con una sonrisa de gran satisfacción. Ya hacían 2 semanas que pudo utilizar el encantamiento Accio, para atraer objetos a uno, pero aún necesitaba hacer una gran concentración y no podía hacerlo sin palabras hasta que tuviese una varita. Hoy iba a hacer magia intermedia, ya había logrado todos los hechizos de nivel principiante del libro, y unos cuantos encantamientos básicos de su mundo. Viendo en el libro probaría el hechizo de nivel intermedio, cañón de agua. Podría ser solo del tamaño de una bola de cañón, pero de agua, así que no había mucho problema. Apunté hacia la ventana, comencé el encantamiento. Gran espíritu del agua y princesa de los arroyos que fluyen por la tierra, arrasa con todo con tu fuerza interior oculta, borbotón. Pero algo salió bastante mal en ese momento. El supuesto cañón de agua no solo era una bola grande de agua, sino que empezó a crecer hasta tener el tamaño de la cabeza de un gigante. No debía cancelarlo, esto no saldría por la ventana, pero ¿cómo lo haría? Pero no podía quedarme sin hacer nada, así que intenté cancelar el encantamiento. Encanta tu finito. Traté de decir, pero el cañón de agua salió disparado, llevándose una gran parte de la pared y salpicando todo. Simplemente, no pude hacer nada más que quedarme ahí como un tonto sentado viendo el agujero que había hecho. El chico que era mi padre Paul fue el primero en entrar corriendo al estudio. ¿Qué pasó? Gritó alarmado. ¡Wow! Su mandíbula cayó al suelo, al ver el gran trozo de pared faltante de su casa. ¿Qué demonios? No espera, Rudy, ¿estás bien? Un punto que le podría dar al chico, es que era un buen padre. Al menos mejor que Tobías, incluso sabiendo que yo había hecho todo este desastre, preguntaba por mi bienestar, en vez de golpearlo hasta el rojo y el morado, pero concretamente no iba a salir sin un castigo.
Al final del día iba a ser reprendido. Hay un monstruo aquí, murmuró en voz baja mientras se ponía en guardia y miraba a los alrededores. No, por aquí no, no deberían estar monstruos en este lugar. Por milis. Dijo Zenith al entrar en el estudio, siempre parecía ser más tranquila que Paul. Primero miró el gran trozo de pared faltante, y luego a un charco de agua a un lado, donde se encontraba el libro de texto de magia. Su mirada se dirigió hacia él y miró detenidamente la página donde venía el hechizo, cañón de agua. La chica miró entre el libro y yo varias veces, y luego se agachó frente a mí mirando mis ojos. Su boca se convirtió en una sonrisa cálida, pero él no era tonto, su sonrisa no llegó a sus ojos, obviamente ella sabía quién había hecho todo este desastre, y solo podía preguntarse cuál sería su castigo. Quería apartar la mirada para no mostrar su rostro lleno de ansiedad, pero él sabía que la chica no quería que volteara la mirada a otro lugar, solo podía seguir viendo esos profundos ojos azules. Había llegado el momento, su secreto tendría que ser revelado. Rudy, ¿hablaste algunas de estas palabras de este libro en voz alta? Habló Zenith con temple. Así es, mamá, yo lo siento mucho. Le contesté con un pequeño asentimiento. Perdón, ¿estás hablando que Rudy hizo un hechizo de nivel intermedio? Dijo Paul. Zenith le interrumpió prácticamente temblando. ¿Has oído eso, cariño? Sabía que nuestro hijo era un genio. Puso sus manos en puños diminutos y saltó de un lado a otro, en éxtasis. La chica estaba de muy buen humor, a pesar de haber hecho un agujero en la pared, pero Snape estaba seguro de algo. Ella estaba feliz de que su hijo pudiera usar magia, pero el chico que era mi padre, Paul, parecía más perdido. Espera ahí. Dijo mirándome. Ni siquiera te hemos enseñado a leer todavía. Una gota de sudor se deslizó de mi cuello, era muy cierto, no le habían enseñado a cómo leer. Tenemos que contratar un tutor para él de inmediato, va a crecer para convertirse en un gran mago, lo sé. La reacción de la chica, que era mi madre a mi habilidad mágica, fue de un regocijo apenas contenido. Eso me alivió bastante, al menos no estaba en contra de que estudiase magia. Más bien iba a encontrar un tutor para mí, o ya sabía de mi habilidad o no le importaba tanto. Cariño. Vayamos a Roa mañana y pongamos un trabajo para un tutor. Tenemos que asegurarnos que Rudy pueda perfeccionar su talento. Dijo Zenith. Zenith estaba encantada, divagando una y otra vez, de cómo su hijo era un genio, por demostrar de repente su habilidad con la magia. Podría estar en lo correcto en que la chica que era mi madre, Zenith estaba muy orgullosa de que tuviese talento con la magia, eso solo significaba que está muy feliz con este desarrollo. Aunque honestamente, Snape la tacharía de precipitada y como parloteaba tanto de que su hijo era un genio. Cuando nunca lo había visto practicar o usar magia hasta hoy, pero no él había hecho magia intermedia a los 3 años de edad, ni por Merlín, él crearía que un niño había hecho magia tan poderosa como para destruir un pedazo muy grande de una pared. Magia que seguramente adultos capacitados en el tema no podrían hacer, solo podría pensar que el niño es la segunda llegada de Merlín, o sea, un genio. Además, nadie me había enseñado a leer o escribir tampoco. Desde el punto de vista de mis padres, ven a su hijo leer, cuando no le habían enseñado, además de leer en voz alta el contenido de los libros, por supuesto que todos pensarían que es un genio. Cariño, tenemos que conseguirle un tutor en casa, estoy segura de que podremos encontrar un gran instructor de magia en Roa. Señorita Zenith, madre, eso es un buen plan. Si contratan un tutor es posible que ya no destruyera la casa, aparte si era alguien bien capacitado en magia, podría hacerle muchas preguntas que matarían sus dudas sobre la magia de este mundo, pero el chico que era mi padre, Paul, no parecía menos que feliz con la idea de contratar un tutor de magia privado. Espera un momento. No prometimos que si tuviéramos un niño, sería un espadachín, y si fuese una niña, entonces maga. Parece que ya se había decidido mi futuro al nacer, bueno, les pondría unos puntos sobre Eileen y Tobias, al menos pensaban en el futuro de su hijo. Pero ya puede usar magia intermedia a su edad. Con el entrenamiento adecuado sería un mago increíble. Pero una promesa es una promesa. No me hables de promesas, tú siempre rompes tus promesas. No estamos hablando de mí ahora mismo. Los chicos, que eran mis padres, se metieron en una larga discusión, sin un ganador a la vista. Aunque la pelea verbal no parecía tan violenta como las que tenían Eileen y Tobias, se estaba irritando bastante. Una idea muy cruel se le vino a la mente. Tal vez podría empezar a llorar para que sus padres tontos viesen a su hijo sufrir por su tonta discusión. Ya quería ver sus rostros. Espera, tal vez y empeoraría más la situación.
En mis cavilaciones, Lilia, la sirvienta apareció y se puso a limpiar todo el desorden que había hecho, pero cuando Lilia terminó de limpiar habló con un suspiro. ¿Por qué no le enseñan magia por la mañana, y esgrima por la tarde? Esa gran sugerencia puso fin a toda la discusión. Y es así como se decidió que se contrataría un tutor para mí. Me di cuenta de que el puesto de instructor de un joven como yo era bien remunerado. Paul era uno de los pocos caballeros de la zona, lo que lo convirtió en un noble de bajo rango. Pero me pregunté si podría ofrecer un salario competitivo. Estábamos afueras de las fronteras del reino en medio de la nada, incluso en una región en medio de la nada, y el talento de alto nivel era escaso en este lugar. La chica que era mi madre mencionó un tal gremio de magos. Snape pensó que era algo así como un aquelarre de magos. Si se solicitase a alguien respondería. Mis padres también estaban preocupados por esa perspectiva, pero aparentemente y contra todo pronóstico encontraron a alguien rápidamente. ¿Por qué mis clases comenzarían mañana, y como no había ninguna posada de mala muerte, como cabeza de puerco para que se quedase? El tutor viviría con nosotros. Después de todo la casa era bastante grande. Los chicos que eran mis padres estaban bastante seguros de que mi profesor sería un aventurero jubilado. Los jóvenes no vendrían hasta este lugar, tal como entendí solo los magos de nivel avanzado enseñaban las artes mágicas, por lo tanto, cualquiera que tuviéramos sería un aventurero de nivel intermedio, con suerte avanzado, y no había escasez de trabajo para magos de nivel santo en la capital. En el ojo de mi mente me imaginé a mi tutor designado. Alguien como Minerva o Albus. Severus esperaba que no fuese como este último, o para el caso alguien como el propio Snape. Si era así, la vida en casa sería algo incómoda. Soy Roxy, es un placer conocerte. Parecía que estaba muy equivocado con mis expectativas. La persona que apareció fue una adolescente joven. Si hubiese estado en Hogwarts estaría apenas en su tercer año. Estaba vestida con túnicas marrones muy raras para él, su cabello era azul peinado en trenzas, su postura erguida y adecuada, su piel blanca tan pálida y sus ojos estaban somnolientos. Su expresión no irradiaba profesionalidad y sociabilidad, y tenía cara de ser el tipo de chica que le gustaba esconderse en la biblioteca, con su nariz pegada en un libro. Una Ravenclaw, en su opinión. En una de sus manos llevaba una maleta y en la otra un bastón de mago bastante largo. ¿Un bastón, eh? Recordaba haber leído que en los siglos pasados, los magos de su mundo usaban este tipo de bastones, antes de que las varitas se hicieran la norma. De hecho había leído una vez que la varita del mismo Merlín era como una clase de bastón como el de esta niña. La familia llegó a recibirla a la entrada de la casa. Muy a regañadientes había aceptado que la chica que era mi madre, Zenith, me llevase en sus brazos, pero al verla, Paul y Zenith se quedaron observándola sin palabras. No me extraña la verdad, esto no podría ser lo que uno esperaría cuando contratas a alguien para ser tutor de magia para tu hijo. Uno se imagina que sería alguien mucho más mayor, una persona como Minerva. Con una expresión seria y mucha experiencia detrás de sus ojos, no una niña de 13 o 14 años. Apenas se veía con ganas de estar aquí. A Severus le recuerdo a él cuando entró como profesor de pociones en Hogwarts. Disculpa, ¿tú eres la tutora privada? Zenith preguntó finalmente. No, ¿eres un poco? Los chicos que eran mis padres trataban de tener cuidado con sus palabras, pero Snape decidió adelantárseles, diciendo lo que estaban pensando. Seguramente. Eres una niña pequeña. Hey. Tú eres el menos indicado para decirme eso. Me respondió con irritación en su voz la chica llamada Roxy. Bueno, ¿dónde está mi estudiante? ¿A quién le voy a enseñar? Preguntó mirando a su alrededor. Ese sería nuestro chico aquí presente. Rebotándome ligeramente entre sus brazos, hice un vago gesto de hola a la chica. Por otro lado, los ojos de la chica se abrieron de par en par, ella hizo un suspiro y murmuró. Esto sucede a veces. El chico muestra signos de crecer un poco rápido, y a los malditos padres se les mete en la cabeza que tiene un talento especial. Bueno, no la culpo, señorita, si me contrataran para dar clases de pociones privadas a alguien, y los padres me presentasen a un moscoso bebedor de leche, Snape no terminaría de decirles lo estúpidos que eran. Realmente estaba de acuerdo con la chica, pero esto era una excepción. ¿Dijiste algo? Preguntó Paul, en un tono peligroso. No nada, pero no estoy segura de que su hijo pueda entender los principios básicos de la magia. No te preocupes, nuestro pequeño Rudy es brillante. Dijo Zenith, rebosante de orgullo maternal. Roxy suspiró de nuevo. Muy bien, supongo que tendré que hacer lo que pueda.
Sonaba que ya había decidido que esto era inútil, no la culpaba, pero aún no me había visto hacer magia, ella recibiría una sorpresa. Roxy me llevó al patio para la primera lección. Ya me había dado cuenta de que la magia de este mundo se practicaba en exteriores, lección duramente aprendida después de destruir un pedazo de la casa. No hubo un castigo por eso, por la euforia de que era un genio por parte de la chica que era mi madre, y el chico que era mi padre, solo se contentó con que me tuviera que enseñar a usar la espada, pero dudaba seriamente que quisieran que destruyese la casa cada vez que practicaba magia. Bien, veamos qué tiene el libro de texto de magia. En realidad, antes de que lleguemos a eso, veamos cuánta magia puedes usar, Rudy. Déjame mostrarte primero. Que las vastas y benditas aguas confluyan por donde tú quieras y que brote una sola corriente pura. Bola de agua. Mientras Roxy cantaba su encantamiento, en su palma se formó una bola de agua, luego la lanzó a gran velocidad contra el árbol favorito de Zenith, partiéndolo por la mitad, como si solo fuese una simple ramita, y empapó la cerca detrás del árbol. Eso debió haber sido un tamaño, 3 velocidad, 4 si tuviera que adivinar. Y bien, ¿qué te parece? Preguntó Roxy. ¿Qué me parece? Señorita Roxy, mi madre cuidaba mucho ese árbol, y aparte era su favorito, no creo que vaya a estar muy feliz de verlo así. ¿En serio? Así es. Una vez Paul estaba moviendo su espada, y accidentalmente cortó una rama del árbol. Una rama. Nunca había visto a madre tan enojada, como la veré cuando vea su árbol favorito ahí tirado. Eso no es bueno, tengo que hacer algo al respecto. Tartamudeó, Roxy corrió hacia el árbol, en medio del pánico. Con un gran gruñido, volvió a colocar el tronco caído en su sitio, enrojecida en la cara y esforzándose comenzó a cantar. Que este poder divino sea como un alimento satisfactorio. Dando a quien ha perdido la fuerza para levantarse de nuevo. Sanación. Lentamente y con seguridad, el tronco volvió a su posición original. Bueno, al menos logró reparar su desastre. Roxy respiraba pesadamente. ¿Así que también puedes utilizar magia curativa? Señorita Roxy. Sí, cualquier cosa a través de hechizos de nivel intermedio. Dijo como si cualquiera pudiera hacerlo, Snape no pudo controlar su lengua cáustica. ¡Qué mediocre! Roxy hizo una mueca. Sí, bueno, cualquiera con el entrenamiento adecuado podría hacer lo mismo. El tono de Roxy era brusco, y parecía amarga, tal vez la muchacha solo me estaba dando ánimos para que aprenda a hacerlo. Debía ser menos cáustico con sus palabras. Bueno, Rudy, inténtalo tú. Una sonrisa maliciosa se formó en su rostro, la chica pensaba que no podría hacerlo, pero él le demostraría que estaba muy equivocada. Levanté mi mano hacia el frente, y una bola de agua del tamaño de una Bloodyear, y con la misma velocidad esta salió disparada. Esta golpeó su objetivo con un chasquido, el árbol crujió y se quebró al caer al suelo. Roxy fijó su mirada en esta vista, su expresión se endureció. ¿No dijiste tu encantamiento? ¿Verdad? Preguntó ella en un tono serio. Bueno, no sabía si realmente era algo malo hacer los hechizos sin palabras. En el libro nunca se mencionó nada sobre lanzar los hechizos sin palabras, Severus lo había empezado a hacer, como si no fuera gran cosa en los últimos meses. Tal vez sí era un tabú entre los magos. Tal vez ella estaba enojada porque yo había logrado algo que ella aún no había podido hacer, algo que solo lograban los magos con mucho entrenamiento y años de práctica. ¿Es que sueles hacer hechizos sin palabras? Por lo general, ya no los hago con palabras. Los ojos de Roxy se agrandaron, estaban abiertos en incredulidad, mientras me miraba, pero rápidamente recuperó la compostura. Ahora lo entiendo, ¿te sientes cansado ahora mismo? No, en lo absoluto. Bueno, el tamaño y la fuerza de tu bola de agua estaban bastante bien, a decir verdad. Finalmente, Roxy sonrió de verdad y murmuró para sí misma. Tal vez valga la pena entrenar a este niño. Parece que piensa que ha lanzado un hechizo silenciador. Porque aún puedo oírla. De acuerdo, pasemos al siguiente hechizo. Dijo Roxy emocionada, mientras hojeaba el libro de texto mágico. Pero detrás de nosotros, un grito partió el aire, Severus se volteó inmediatamente. Fue todo lo que pude hacer para no saltar de su piel. Zenith había salido de la casa para ver cómo iban las cosas, traía una bandeja con bebidas que había estado cargando, se llevó las manos a la boca, haciendo que las bebidas cayeran al suelo, mientras miraba su árbol favorito, tirado y destrozado. La tristeza llenaba sus hermosas facciones, pero un momento después, su rostro se torció en rabia, ella se acercó a Roxy, poniéndose en su cara. Señorita Roxy. De verdad. ¿Podría por favor no usar mis árboles como blanco? Hey. Rudy fue quien lo hizo.
Si Rudy lo hizo, fue porque tú se lo permitiste. El blanco de los ojos de Roxy creció y se tensó en su sitio, luego colgó su cabeza. Eso es lo que te pasa por tratar de echarle la culpa a un niño de 3 años. No, tiene toda la razón. Murmuró abatida. Por favor, asegúrate de que esto no vuelva a pasar. Jovencita. No volverá a suceder, lo siento mucho. Zenith se acercó al árbol y con su magia de curación. El árbol volvió a su antigua apariencia, y Zenith regresó adentro de la casa. Bueno, lo estropeé todo muy rápido, supongo que me despedirán mañana. Dijo Roxy, y se sentó en el suelo, y con su dedo empezó a dibujar círculos pequeños en la tierra. Eso no pasaría si no trataras de echarle la culpa a un niño de 3 años. Le dije. Roxy se hundió aún más. Realmente no aguanta ni el más mínimo de los castigos, pero algo en él se retorció con la idea de que un maestro sufriera por culpa de las cosas que había hecho un alumno. Le recuerdo a él y Potter, y algo muy adentro de él sentía empatía por la chica. Le recuerdo el estado en el que siempre quedaba cuando Potter y su padre se salían con la suya, dejándolo humillando. Severus no debería de ser tan malo con esta chica, debía hacer algo para remediarlo. Odiaba ver a alguien más en ese estado tan lamentable. Severus se paró al lado de Roxy, y puso su mano en su hombro, la forma de consolar a la gente abatida que había leído en los libros. Pero señorita Roxy, será mejor que nos pongamos a practicar. El tiempo aún corre, debería mostrarle a mi madre que no solo está aquí para destruir los árboles del jardín. Sí, tienes razón, vamos. Y desde ese día empezó mi entrenamiento con Roxy Migurdia. Las tardes me la pasaba practicando esgrima con Paul. No teníamos una espada de madera de mi tamaño, así que nos centramos en el entrenamiento físico. Correr, hacer flexiones, abdominales y más ejercicios. Paul decía que acostumbrar a mi cuerpo a moverse era la primera prioridad. Los días en los que Paul estaba muy ocupado para entrenar conmigo me dijo que me mantuviera al día con mis conceptos básicos. Como aún era un niño pequeño siempre lo dejábamos a media tarde. Siendo ese el caso, decidí pasar mi tiempo entre entonces y la cena practicando con hechizos. Ajustar el tamaño de un hechizo aumenta la cantidad de poder mágico para aumentarlo. Había una cantidad predeterminada de poder que un hechizo tomaba para lanzar, si no ponías ningún esfuerzo consciente en él cuando terminaba el encantamiento. Hacer un hechizo más grande que eso, consumía una cantidad mayor de poder mágico. Curiosamente, sin embargo, hacer un hechizo más pequeño también consumía más magia. Esto, para crear una bola de agua del tamaño de un puño, requería menos energía mágica que crear una del tamaño de una gota de lluvia. Le pregunté a Roxy sobre esto, y me dijo que así son las cosas. Él tenía una hipótesis. El hechizo bola de agua pide cierta cantidad de magia, ciertamente modificarlo para hacerlo más grande o más chico, requería más magia, eso significaba que el hechizo estaba diseñado para tomar una cierta cantidad de magia al lanzar. Si aumentaba el tamaño o lo hacía más chico, el hechizo tomaría más magia, ya que solo fue creado para tener el tamaño de un puño. Eso significaba que tendría que crear un hechizo específico para crear una gota de lluvia, para que no consumiera más magia. Aunque dudaba la utilidad de una gota de agua, Severus preguntaría a Roxy más tarde. Mientras tanto, mis reservas mágicas habían crecido hasta el punto que no las quemaría, a menos que lanzara grandes hechizos. Mi objetivo aún era hacer crecer mis reservas mágicas, pero no iba a seguir el camino de lanzar hechizos de gran poder, ya que se concentraría en otras aplicaciones de la magia. Así que decidí concentrarme en la práctica de la modificación de los hechizos normales, por ejemplo, crear esculturas con hielo o tierra, haciendo que mi magia fluya por toda la materia creada, transformándolo en lo que quisiera, casi como las transfiguraciones, o debido a la escasez de tinta. Hacer que la punta de mis dedos brillara con fuego para escribir en tablas de madera, etc. Pero la remodelación de algo que ya era resistente y sólido era algo mucho más difícil. Reformar el metal, por ejemplo, cuesta más energía mágica. Trabajar tu magia en algo más pequeño o intentar trabajar con velocidad y precisión a la vez también requería mucha magia. La concentración y el esfuerzo que se sentía como intentar lanzar una bola rápida, y al mismo tiempo intentar atravesar el ojo de una aguja. También experimenté con diferentes hechizos de diferentes ramas de la magia, y al mismo tiempo el uso combinado tomó más de 3 veces el gasto mágico que usar 2 hechizos de la misma rama simultáneamente. Esa era una gran manera de quemar mis reservas mágicas. Mi entrenamiento mágico continuó así día tras día, hasta que llegué a un punto en el que no podía gastar mis reservas mágicos. Incluso después de pasar el día usando magia.
Tengo la sensación de que mi reserva mágica está en un buen nivel para un niño de 3 años y medio, pero eso sí no pararía por el momento. Oh, se me olvidó mencionar que sigo sin poder hacer muchos hechizos complejos de mi mundo. Seguía algo estancado en eso. Tal vez tendría que conseguir un bastón como el de Roxy para lograrlos, era un canalizador de magia, después de todo. Una noche, mientras practicaba mi magia, escuché los estruendosos ruidos de un armazón de cama que crujía y unos gemidos de placer, que venían de la habitación de Paul y Zenith. Maldita sea, son tan escandalosos. Como le gustaría poner un hechizo silenciador. Pero la magia de su mundo sin varita aún le era imposible en sus capacidades actuales, pero había un problema mayor y que no se podía solucionar fácilmente, mis propios deseos. Aunque fuese aún un niño de 4 años, en su mente, él era un adulto de 38 años, 41 con el tiempo en este mundo, y al ser un sobreviviente de una guerra, bueno, decir sobreviviente era pretencioso, después de haber muerto, pero había renacido con todos sus recuerdos y solo había un insidioso pensamiento al sobrevivir en una guerra. La continuación de tu línea de sangre, y vivir en un ambiente tranquilo con 2 preadultos hormonales y muy activos, no era una buena opción para no tener esos deseos. Algunas veces cuando pasaba por el pasillo hacia el baño, los ruidos del armazón de la cama y gemidos se detenían por completo al escuchar mis pasos. Lo cual era bastante divertido, tenía que poner su mente baja la oclumancia para no soltar una gran carcajada tan fuerte para despertar a la aldea buena entera, y esta noche iba a ser igual. Me dirigí en dirección del baño, preguntándome si debería hacerles una pequeña visita a Paul y Zenith, y preguntar por qué estaban desnudos. Ya quería escuchar sus patéticas excusas, con eso en mente salí de mi habitación completamente a oscuras silenciando mis pasos, como antaño lo había hecho como profesor para atrapar a los violadores del toque de queda en Hogwarts. Excepto que algo no salió muy bien en mi plan. La adolescente peliazul, Roxy, ya se me había adelantado. Estaba encorvada en el oscuro pasillo, mirando fijamente hacia el dormitorio a través de la puerta. Sus mejillas tenían un color escarlata, y se había hundido en un profundo y áspero suspiro, su mirada pegada en el interior de la habitación y su mano derecha metida en su túnica, moviéndose sugestivamente. En completo silencio volví a mi habitación. Roxy aún era una adolescente, y en esa edad sus hormonas tenían el control, aunque ver esa escena hizo que algo en su interior se encendiera, solo esperaba no hacer alguna tontería. 4 meses después. Ya he aprendido a lanzar hechizos de nivel intermedio. Después de eso, Roxy empezó a darme clases al estilo de un salón de clases por las tardes, y Severus lo tenía que admitir. La chica era muy buena profesora, era quisquillosa con el cumplimiento de su plan de estudios, pero también aumentaba el contenido de nuestras lecciones, y en lo bien que entendía las cosas, era muy buena respondiendo intuitivamente a su alumno. Roxy tenía un libro que le servía como complemento al libro de magia que tenía, del cual me hacía preguntas, y si respondía bien pasábamos a la siguiente pregunta, y si no lo sabía, ella me lo explicaba muy educadamente. Puede que suene como si no fuera mucho, pero podía sentir como de verdad se formaba un vínculo maestro y alumno entre nosotros. Algo extraño para el antiguo profesor. Pero las lecciones de Roxy eran muy divertidas. Su estilo de enseñanza resonaba en mí poniendo aún más empeño, por supuesto no me dolió que enseñase mucho mejor que yo, después de todo nunca tuvo madera como profesor. Tal vez si el antiguo yo se habría amargado con que una adolescente enseñase mejor que él. Señorita Roxy, ¿cómo es que solo hay hechizos especializados para usar solo en el combate? Pregunté abruptamente. Bueno, ese no es realmente el caso. Veamos cuál es la mejor manera de explicarlo. Bien, primero, se dice que la magia fue creada originalmente por los altos elfos. A su mente llegó la imagen de un elfo doméstico, una criatura pequeña con orejas largas, una criatura amargada y oprimida. O la de un duende de Gringotts, de mal genio y no amistoso, tendría que preguntarle. Señorita Roxy, ¿qué son los elfos? Bien, los elfos son una raza de gente que vive en el Gran Bosque, en el norte del continente Milis. Según Roxy, mucho antes de la Gran Guerra Humano-Demonio. Cuando el mundo envuelto en la incesante espiral de batalla y caos, los altos elfos para luchar contra sus enemigos, suplicaron a los espíritus de los bosques que controlaban el viento y la tierra. Y así nacieron los primeros hechizos mágicos. Vaya que hay una interesante historia detrás de la magia. Por supuesto que sí. Roxy se enojó, respondiéndome con un movimiento de la cabeza. La magia moderna toma su forma de los humanos imitando los hechizos que los elfos usaban en la batalla, y reelaborándolos. Los humanos son buenos en este tipo de cosas después de todo. ¿Lo somos?
Esta estúpida habla como si no fuera humana. Sí, casi siempre, son los seres humanos los que impulsan la innovación, solo hay hechizos de combate porque la mayoría de la gente solo ha usado la magia en la batalla, para cualquier otra cosa puedes usar algo cercano en vez de la magia. ¿Algo cercano? ¿A qué te refieres? Bueno, por ejemplo, si necesitas una fuente de luz, puedes utilizar una vela o una lámpara de aceite, ¿verdad? Así que estamos en ese tipo de entorno, donde las herramientas y tecnologías Moogle eran mucho más fáciles de utilizar que la propia magia. Severus no se imaginaba vivir así, sin magia. Es cierto que el lanzamiento silencioso sería más fácil, además, no toda la magia se usa para la batalla, por ejemplo, la magia de invocación te permite invocar a poderosos monstruos y espíritus. Magia de invocación, señorita Roxy, ¿podría por favor mostrarme la magia de invocación? Me temo que no puedo usarla yo misma, pero para volver a mi punto anterior, también existen instrumentos mágicos. ¿Instrumentos mágicos? Estaba seguro de que tenía una idea de lo que quería decir, pero no sabría cómo funcionan los objetos mágicos de este mundo, comparado con las baratijas encantadas del suyo. Por favor, señorita, explíqueme qué son los instrumentos mágicos. Los instrumentos mágicos son dispositivos mágicos que tienen un círculo mágico en su interior, así que si alguien que no es un mago todavía puede hacer uso de ellos, ya que algunos de ellos utilizan grandes cantidades de poder mágico. Bien, tenían algunas similitudes con mi mundo, aún así, era una pena que Roxy no pudiera usar magia de invocación. Comprendí los conceptos de la magia de ataque y lo suficiente de la magia de curación, pero no sabía nada de la magia de invocación, pero al menos había aprendido algunas cosas. Guerra humano-demonio, espíritus, ¿serían algo como los fantasmas? Señorita Roxy, ¿cuál es la diferencia entre monstruos y demonios? Los humanos y los demonios no son tan diferentes entre sí. Explico que los monstruos eran el resultado de mutaciones repentinas en animales normales. Si tenían suerte en crecer en número y establecerse como una nueva especie y desarrollar el intelecto a través de las generaciones, se convirtieron en demonios, pero aparentemente a muchas criaturas que poseían inteligencia, pero aún así no atacaban a los humanos, se les llamaban monstruos. También hubo casos de demonios que se volvieron más salvajes y brutales con el paso de las generaciones, volviéndose a convertir en monstruos. Por lo tanto, había una delineación completamente concreta entre los dos. En general los monstruos atacaban a los humanos y los demonios no. Entonces, ¿los demonios son una versión más evolucionada de los monstruos? No, los demonios son completamente diferentes. El nombre demonio viene de una época en la que las razas de hombre y demonios luchaban entre sí. ¿La gran guerra humano-demonio? Así es, el primer conflicto ocurrió hace 7000 años. Si Severus hubiera tenido algún líquido en la boca, lo habría escupido al escuchar lo que dijo Roxy. Eso fue hace tanto tiempo, era casi vertiginoso pensar en ello. Este mundo, evidentemente, tenía una historia muy larga, pero no hacía tanto tiempo los humanos y demonios estuvieron en guerra. Había leído en un libro que apenas hace 400 años fue el segundo conflicto, y el primero empezó hace 7000 años y desde entonces las dos partes han estado en conflicto. 400 años sonaba bastante largo, pero 7000 años. ¿Cómo es que este mundo no ha avanzado como el mundo Moogle de su mundo? Pronto 2000 años desde que se tiene registro en el suyo y en este mundo 7000 años y poco más, y no han avanzado siguiendo en la Edad Media. Bien, lo entiendo, pero entonces ¿qué son los demonios? Bueno, es un poco difícil definir. La forma más sencilla de decirlo es que los demonios incluían a cualquiera que luchase del lado de los demonios en el más reciente conflicto. De hecho, yo también soy un demonio. ¿Tú eres? Roxy era un demonio. Claro, ahora tenía sentido porque sonaba tan rara cuando mencionó que los humanos eran buenos para reelaborar los hechizos de los elfos. Por eso nos llamaba los humanos. Ella es una demonio, pero si ella estaba aquí, eso significaba que las cosas entre humanos y demonios estaban en buenos términos. Eso era un alivio realmente. No querría participar en una guerra más. Así es, más formalmente, pertenezco a los Migur, de la región Viegoya, en el norte del continente demonio. Debes haber visto la expresión de sorpresa que tenían tus padres cuando me vieron por primera vez, ¿verdad, Rudy? Me imaginé que era porque eras muy pequeña. No soy pequeña. Dijo Roxy enojada, claramente era un punto sensible para ella, no debería tocar más el tema. Se sorprendieron al ver el color de mi cabello. Dicen que para las razas demoníacas entre más está nuestro cabello del verde más salvajes tenemos a ser, el color verde siempre se asocia a lo malo y es mal visto. Dependiendo de la iluminación, mi cabello puede verse muy verde.
Verde, por Salazar, porque tenía que ser el verde el color de mala suerte en este mundo, porque no podría ser el rojo. Mientras pensaba en esto, volví a fijarme en Roxy, la cual giraba su flequillo con uno de sus dedos, mientras explicaba lo del cabello verde. Sus gestos parecían bastante adecuados para ella, el cabello azul, el cual solo lo había visto en algunos cuando usaban el hechizo Crinus Muto. Alguna vez vio animadora Tonks cómo cambiaba su cabello de color con su habilidad metamorfomaga, pero había algo más en los hermosos mechones de Roxy y con esos ojos adormilados era digna de un retrato. Pensé que lo habías cambiado con magia, y supongo que te queda bien con tu apariencia de niña. Primero que nada, la magia no puede hacer cambiar el color del pelo. Segundo, gracias por el cumplido, pero ese tipo de cosas deberías decírselas a una chica que te guste al crecer. Y tercero, no me llames niña o pequeña. Perdón por lo de niña, señorita Roxy. Roxy pareció algo apaciguada por mis palabras, ciertamente no comentaría nada con lo de cortejar a una chica con palabras bonitas. Aunque Roxy le agradaba bastante en general, tal vez podría darle un cumplido. Era inteligente, directa y se sentía cómodo con ella. No se había sentido así con ninguna persona en los últimos 19 años, solo con Lily. Demonios, ¿en qué estoy pensando? Debía de dejar de pensar en tantas tonterías. Para volver al tema que nos ocupa, la idea de que un cabello teñido más brillante signifique peligro no es más que una superstición. ¿Lo es? Pero, por la barba de Merlín, qué estúpido era él, cómo podía tomar en serio el asunto del color verde. Durante la guerra de hace 400 años, los Super, una raza demoníaca de cabello verde de la región de Babinos, hizo un alboroto brutal. De ahí viene la asociación, el color de cabello de alguien no tiene nada que ver con eso. ¿Has dicho que hicieron un alboroto brutal? Ciertamente, después de una década de cambio de guerra, se convirtieron en temidos por amigos y enemigos por igual, volviéndose tan violentos como menospreciados. Eran tan peligrosos que después de la guerra, la persecución los expulsó casi por completo del continente demonio. ¿Realmente la gente los odian tanto? Lo hacen. ¿Pero qué hicieron que fuera tan malo para ser expulsados del continente demonio? Bueno. Solo puedo decir lo que he oído, cosas como, atacar asentamientos aliados de demonios, masacrar a mujeres y niños, o eliminar a todos sus enemigos en el campo de batalla y luego hacer lo mismo con sus aliados. Cuando era niña, oía historias como esas todo el tiempo. No te quedes despierta hasta muy tarde, o el Super vendrá y te comerá. Ese tipo de cosas. Se detuvo para ver si seguía escuchándola. Snape no sabía qué pensaba la niña, pero si él pedía que le explicasen algo, él pondría toda su atención. Me imagino que tus padres te dirán algo como esto muy pronto, pero si alguna vez ves a alguien de cabello verde esmeralda y lo que parece una joya de color rojo en su frente, asegúrate de no acercarte a ellos. Y si es inevitable interactuar con uno, hagas lo que hagas, asegúrate de no provocarlos y volverlos locos. Cabello verde esmeralda y una joya roja en su frente. Debe haber descrito la apariencia de un Super. ¿Qué pasa si llego a ofenderlos de alguna forma? Podrías hacer que maten a toda tu familia. Cabello verde y una joya roja en la frente, ¿correcto? Así es. La cosa en su frente es su tercer ojo, el cual les permite ver el flujo de magia. ¿Todos tienen una joya roja en la frente? Así es, todos tienen una joya en la frente. ¿Y cómo funciona? ¿Hace otra cosa aparte de ver el flujo de magia? No. Que al menos no que yo sepa. Bueno, al menos logro obtener nueva información. Me pregunto si ese ojo sería parecido al que tenía Ojo Loco Modi. Suena a que son muy fáciles de reconocer. Así es, si alguna vez ves a uno, actúa de manera casual, como si tuvieras otra cosa que hacer, y sal de ahí lo más rápido podrías provocarlos, con un comentario mal descuidado. Así que, si tengo que interactuar con un Super solo tendría que ser muy cuidadoso con mis palabras. Mientras no seas abiertamente degradante, entonces no debería haber ningún problema. Sin embargo, hay muchas diferencias entre lo que es comúnmente aceptado en la cultura humana, versus la demoníaca, así que puede que no sepas qué palabras desencadenarían un arrebato. Es más seguro evitar ser oblicuamente sarcástico. Y ese tipo de cosas. Las últimas palabras de ser oblicuamente sarcástico. Roxy les había puesto mucho énfasis, sin duda Roxy conocía mi comportamiento muy bien. Estos tipos deben tener un temperamento increíble y peligrosos. Roxy que habían sido víctimas de la opresión, pero parecía que estos rumores tenían una base.
Es decir, incluso Roxy, que es una maga bastante hábil, parece tenerles miedo. Eso significaba que realmente eran peligrosos. Debía tener cuidado si se cruzaba con uno de estos tendría que confiar en su legeremancia. Pero había un problema con eso, y es que Severus no sabía el lenguaje de los demonios. Pasó aproximadamente otro año. Y mis lecciones de magia avanzaban a buen ritmo. Ahora ya podía utilizar hechizos de nivel avanzado en todas las escuelas, y claro, todo sin palabras, y ahora también podía realizar uno que otro hechizo más avanzado de su mundo. No había sido un gran cambio, pero poco a poco lo iba logrando. Por supuesto, comparado con el entrenamiento normal, la magia avanzada fue fácil de aprender, lo que quiero decir que hubo muchos ataques a distancia que se sintieron un poco inútiles de usar en su opinión. Un ejemplo, ¿qué iba a lograr con hacer que en una gran área lloviera? Eso no le funcionaría mucho en combate, solo funcionaría si viviera en un desierto o si la aldea buena tuviese una gran sequía. Pero como si él fuera un vidente que adivinaba el futuro, hubo una gran sequía en la aldea, y Roxy había hecho llover en los campos de trigo para buena suerte de los aldeanos, y la economía de la aldea. En ese momento él estaba en casa en su autoentrenamiento, así que esto lo escucho de segunda mano de Paul. Aparentemente, Roxy había atendido múltiples peticiones de la gente, y había estado resolviendo sus problemas. Roxy parecía muy útil, algo que confirmo muy bien en un día mientras estaba en el jardín cultivando la tierra y golpeé una roca enterrada en el suelo. Roxy, ¿podrías darme una mano aquí? Déjamelo a mí. Wow, ¿qué magia está combinando señorita Roxy? Use magia para humedecer la tierra alrededor de la roca, y luego la use en conjunto con la magia de la tierra para convertirlo en lodo. Severus quedó muy deliciosamente sorprendido, por eso a él le agradaba Roxy, era una caja de sorpresas. La roca que me había estado estorbando se estaba hundiendo. No sabía que eras de esa clase de personas a las que les gusta ayudar a la gente, señorita Roxy. Dije en un tono sarcástico. No es exactamente eso. Hago esto para ganar dinero extra. Di una sonrisa. Vaya, por poco y confundía a esta chica con una Hufflepuff, pero es lo suficientemente Slytherin para cobrar por su servicio, ja. Un día de la nada le pregunté a Roxy. ¿Cómo te gustaría que te llamase, maestra? En lugar de señorita. No, probablemente sea mejor no hacerlo. Estoy segura de que me superarás fácilmente muy pronto. Después de todo, sería raro llamar a alguien cuyos poderes son inferiores a los tuyos, maestro. Sí, supongo que tienes razón en ese sentido, pero no me importaría llamarte maestra. Después de todo enseñas bastante bien. Bueno, sería raro para mí. Nunca sobreviviría a la vergüenza de tener a alguien que es mejor que yo, refiriéndose a mí como maestra. ¿Lo dice porque es más fuerte que su propio maestro, señorita Roxy? Escucha, Rudy. Un maestro es alguien que dice que no tiene nada más que enseñarte, pero que se mete con sus consejos en todas las cosas que haces. Mientras Roxy decía esto, una mirada cruzó sus rasgos, se podía ver amargura, dolor y resentimiento. ¿Tú harías eso conmigo, señorita Roxy? Viendo a los profundos y hermosos ojos azules de Roxy, él podría empujarse hacia su mente y ver que la tenía tan lastimada con el tema del maestro. Pero no, él no violaría su mente para simplemente saciar su curiosidad. La legeremancia no es para usar con aliados o personas en las cuales confías, y él respetaría la decisión de Roxy de no llamarla maestra. Bien, siento haber sonado tan insistente con el tema, señorita Roxy. Respetaré tu deseo de no llamarla maestra. Roxy parecía feliz con el desarrollo de la conversación, y puso su mano en mi cabeza. Muchas gracias, Rudy. Si me volviera tan resentida por los talentos de mi propio estudiante, no sé qué podría decir. ¿Cómo qué tipo de cosas? Cosas como, soy una demonio asquerosa, o que tú eres un campesino. Simplemente no me siento cómoda teniendo una relación maestro-alumno con tal desequilibrio de talento. Bueno, ciertamente él siempre insultaba a sus estudiantes que no fueran Slytherins, y en el tema del alumno talentoso, bueno, a sus 4 años ya había alcanzado un nivel avanzado en magia, algo que ella posiblemente tardó varios años en dominar, y además él lo hacía sin palabras. Aunque su habilidad no era por simplemente ser talentoso, pero él no le diría la verdad de él. Bueno, parece que las cosas entre Roxy y su maestro no terminaron muy bien al final. Me sentí mal por ella, ser discriminado simplemente por ser diferente, y sintió gran empatía por Roxy. Después de todo, él también se había sentido traicionado por quien alguna vez consideró su maestro. Desde ese momento sentí que se formaba un vínculo entre Roxy y yo. Fin del capítulo 4. Recuerda darle like y suscríbete para que mi contenido llegue a más personas.
Capítulo 5. Esgrima y magia. He cumplido 5 años, y tuvimos una pequeña fiesta para celebrar mi cumpleaños. En este mundo los cumpleaños no se celebraban anualmente, solo se celebraban a la edad de 5, 10 y 15 años. No sabía si era la religión de Paul y Zenith, o era así, para el resto del mundo. En este mundo ya eres un adulto a los 15 años, 2 menos que en el mundo mágico. No es como si fuese a extrañar la celebración de un cumpleaños anuales, nunca había tenido ninguna, pero volviendo al tema, como cada cumpleaños hay regalos, y en este no fue la excepción. El hombre que era mi padre Paul, me regaló 2 espadas para mi cumpleaños. Una era una espada real, una pequeña que se ajustaba un poco su tamaño en estos momentos, aunque seguía siendo un poco grande, la espada había sido templada correctamente y tenía un filo fino. Definitivamente, tacharía a Paul de padre irresponsable por darle una espada de verdad a un niño de esta edad. No había excusa, pero ciertamente no le desagradaba el regalo. La otra espada era una de madera de mi tamaño para entrenamiento. Pronto iniciarían las clases de esgrima de verdad, ya con mi cuerpo un poco más desarrollado, empezaría a aprender a usar la espada. Hijo, un hombre siempre debe llevar una espada en su corazón, para proteger para ti. Tú. Paul comenzó a dar un largo discurso, muy Gryffindor para su gusto, yo solo sonreí y asentía con la cabeza. Su discurso tenía un aire amistoso y energético, pero al final incluso Zenith tuvo que callarlo con un golpe en la cabeza por seguir hablando demasiado tiempo. Al final, Paul solo terminó diciendo: acuérdate de guardarla cuando no la necesites. El hombre claramente quería que tuviera autoconciencia de llevarla a todas partes. Zenith se acercó a mí. Bien, Rudy, ¿por qué te gustan tanto los libros? Ten. Dijo Zenith mientras me daba un libro. Wow, esto es una enciclopedia botánica. Me había sorprendido realmente. Por parte de Roxy se enteró de que los libros en este mundo eran bastante caros. Tenían medios para hacer papel, pero todavía no tenían impresión, así que todo tenía que ser escrito a mano. La enciclopedia botánica era un volumen grueso, con ilustraciones fáciles de entender, apenas podía haber imaginado cuánto pagó la chica que era su madre. Muchas gracias mamá, en verdad quería algo como esto. No era mentira, en verdad quería esto. De nuevamente, gracias a Roxy, se había enterado de que en este mundo no existían algo así como las pociones, pero eso podría cambiar en un futuro. Roxy se acercó a mí con una vara en su mano derecha. Ten Rudy, lo hice ayer. Se me había olvidado dártelo, ya que has estado usando magia todo este tiempo, un maestro debe crear una varita para un alumno que pueda usar magia elemental. Me disculpo por el olvido. Sí, de vez en cuando, eres una cabezota Roxy, pero mejor ahora que nunca, muchas gracias señorita Roxy. Roxy dio una sonrisa, mientras yo observaba fijamente la varita que tenía en mi mano. Al día siguiente, empezó con el entrenamiento de esgrima. La atención se centró en los cambios de práctica y las formas fundamentales. Teníamos un maniquí de madera en nuestro patio que usaba para practicar mis formas y golpes. Paul me daba consejos con mi juego de pies y mi equilibrio. Y sinceramente no me sentía nada desanimado por tener que ser obligado a aprender esgrima, ciertamente, podría ayudarme en un futuro, y mejorar mi postura de duelo de magia. La habilidad con la espada en este mundo parecía ser muy importante, incluso los héroes que aparecían en las historias siempre llevaban espadas, de vez en cuando había otro que usaba un hacha o un martillo, pero estos eran escasos. Lo que nadie nunca usaba eran lanzas, por los despreciables super, los cuales usaban tridentes. Se pensaba comúnmente que la lanza era un arma del mal. Cuando la lanza aparecía en alguna historia, generalmente solo era usado por villanos más crueles y malvados, del tipo que devoraban amigos y enemigos por igual, los cuales mataban indiscriminadamente a todo quien se les ponía enfrente. Dado ese trasfondo, el arte de la espada estaba más avanzado en este mundo que el mío. Un maestro espadachín podía partir una roca de un solo golpe, o soltar un destello de la espada para golpear a un enemigo lejano, y ciertamente, eso había llamado su interés. Paul tenía la suficiente habilidad para lograrlo primero. Él quería aprender los principios de eso, así que Paul me lo demostró varias veces mientras yo lo alababa y animaba. No hizo falta legeremancia para ver muy feliz de que su hijo genio en la magia, lo aplaudiera y vitoreaba por él, pero aún así, no importaba cuántas veces me lo mostrara, no sabía qué método usaba para partir una roca, sabía que la magia tenía algo que ver, pero no sabía cómo, así que le pedí una explicación al hombre. Da un paso adelante, como HNGH, y luego Fuan. Así. No, imbécil. Ese fue un paso adelante como HMPM, y luego un golpe.
Dije HNGH y luego Fuan, mátente más ligero. Y así fue toda una tarde. Mi conjetura final es que la magia se entretejía en el arte de la esgrima, era visiblemente diferente de los efectos mágicos creados por hechizo, y en lugar de eso, mejora la destreza física de uno y fortalecimiento del metal de la propia espada. ¿De qué otra manera sería posible moverse a velocidades tan cegadoras, o cortar una enorme roca en dos? Ni en su mundo se había logrado ese tipo de magia. A parecer, Paul no usaba la magia de forma consciente, por eso su explicación fue la más mediocre, y más Gryffindor que había escuchado. Así que no pudo usar la magia como él lo hacía para fortalecer su cuerpo, iba a tener que entrenar mucho y que el hombre explicara mejor cómo lo hacía. En este mundo hay 3 escuelas de esgrima. La primera era el estilo del dios de la espada. Este estilo sostenía que la mejor defensa era una buena ofensiva y se concentraba en movimientos de alta velocidad con el objetivo de golpear primero a su oponente, idealmente terminar la pelea de un solo golpe. Si el oponente seguía en pie, el practicante continuaba golpeando y retrocediendo hasta que saliera victorioso. Si tuviera que dar una opinión, sería el estilo de los Gryffindors, y ciertamente parece un buen estilo de esgrima, pero no era su estilo atacar primero. El segundo estilo era estilo del dios del agua, el opuesto polar del estilo dios de la espada. Era una forma defensiva, centrada de defenderse de los golpes y luego contraatacarlos. Su principio básico era la defensa no agresiva, que no permitía al practicante muchas aperturas para el ataque, pero un verdadero maestro sería capaz de desencadenar un contragolpe para cualquier ataque que se le presentara, y me refiero a cualquier ataque incluidos proyectiles y ataques mágicos. Dado su enfoque en la protección, este estilo era preferido por los guardias reales y los nobles. Si se lo preguntan, definitivamente le gustaría ser un maestro en ese estilo, este sí era para él. El tercero y último era el estilo del dios del norte. Esto era menos una forma de espada que una estrategia general de batalla. No se encontraban movimientos específicos, sino que permitía al usuario adaptarse a diferentes situaciones sobre la marcha. Según Paul, este enfoque improvisado implicaba muchos trucos baratos e ingeniosos métodos, pero el dominio del estilo produjo resultados realmente fantásticos. En opinión de Snape, el estilo más completo y en el que se centraría. Debido a que este estilo enseñaba a tratar las heridas y permitía luchar incluso con una postura imperfecta. Era la escuela preferida por mercenarios y aventureros. Juntos, estos eran conocidos como los 3 grandes estilos, y cada uno de ellos tenía seguidores en todo el mundo. Se decía que un espadachín que quería llevar su destreza hasta el límite de sus posibilidades llamaría a la puerta de cada escuela y seguiría entrenando hasta que se muriera, aunque en realidad, pocas personas lo hacían. La manera más rápida de alcanzar la fuerza marcial era elegir uno de estos estilos para entrenar hasta que fuera muy hábil. En realidad, mientras Paul practicaba principalmente el estilo dios de la espada, había un poco del dios del agua, y elementos del dios del norte incluidos también. Parecía que la mayoría de la gente no se dirigía al mundo decidiendo adherirse exclusivamente a uno u otro estilo. Al igual que con la magia, la esgrima se dividió en los siguientes niveles de habilidad: principiante, intermedio, avanzado, santo, rey, emperador, y dios. La parte de dios del nombre de cada estilo proviene de los epítetos dados a los fundadores de su escuela. El primer espadachín de la escuela del dios del agua, por ejemplo, fue capaz de usar hechizos de agua de nivel de dios. Tener un rango divino tanto en espadas como en competencias con magias, es algo que ha sido creado por un guerrero exageradamente poderoso. También era típico cuando se refiriera a los espadachines dirigirse a ellos como rey del agua o santo del agua o cualquiera que fuera su nivel de competencia. Para los magos, era tradición añadir nivel a esa descripción. Roxy, por ejemplo, era una maga de agua de nivel santo. Paul decidió que yo aprendería tanto como el estilo del dios de la espada, como el estilo del dios del agua. El primero para tener un buen manejo de la ofensiva, y el segundo para la defensa. Pero, padre, basado en lo que me has dicho, parece que el estilo dios del norte es el más equilibrado de los 3. Y ciertamente me gustaría aprender ese. No seas ridículo. Ni siquiera es un estilo, solo es usar una espada para pelear. Ya veo. El estilo dios del norte era claramente el más extraño de los 3 estilos de esgrima. O eso, o a Paul, no le gustaba particularmente. Se inclinaba por lo segundo. Paul tenía una cara bastante amarga mientras me decía eso. Tal vez perdió una batalla importante contra alguien de ese estilo. Aunque era bastante bueno en el estilo para alguien que lo despreciaba. Tienes un don para la magia, Rudy, pero no está de más aprender a usar la espada.
¿Quiere ser un mago que pueda defenderse de un ataque de alguien que pueda usar el estilo del dios de la espada? Entonces, ¿estás diciendo que yo sería como un mago caballero o un caballero mago? Exacto, serías un mago que su fuerte principalmente es la magia, pero que puede usar un estilo de espada. Bueno, sea como sea, si trabajaba en la esgrima, podría adaptarla al uso de la magia. El único problema de esto era que Paul no podía enseñarme cómo aumentar mágicamente mi destreza física, porque no era consciente de cómo lo hacía. Necesitaba adquirir la habilidad por sí mismo, o alcanzarla a través de entrenamiento físico adecuado, o esperar a que mi cuerpo sea más grande. De cualquier forma necesitaba entender el principio en el trabajo duro. Por un momento, Paul se perdió en sus pensamientos, una expresión incómoda en su rostro. ¿No te gusta la esgrima, verdad? Preguntó finalmente. Decía eso porque tenía una mejor aptitud para la magia. Debe haber estado preocupado de que yo no quisiera entrenar con la espada, y ciertamente en un principio estaba algo reticente con lo de aprender esgrima y tal, porque, ¿de qué me serviría aprender a usar una espada, cuando ya tenía bastantes hechizos más útiles que una espada? La espada solo me pondría en desventaja, pero eso, cambio al ver cómo se usaba la esgrima en este mundo. Partir rocas gigantes por la mitad, ir a velocidades cegadoras, etc. Ciertamente, quería ahora aprender la esgrima. No, quiero ser tan bueno con la magia tanto con la esgrima, así que por favor sigue enseñando. Aunque el tipo no podía enseñarme ni una mierda, ya que él lo hacía por instinto, simplemente lo hacía para quedar bien con él, y no herir sus sentimientos, además de que el hombre financiaba las clases de Roxy, y después de todo él, tampoco enseñó pociones de la mejor manera. Mientras que él veía las pociones como un segundo instinto, los estudiantes idiotas, no podían entenderle. Paul se llenó de orgullo y asintió alegremente mientras traía su espada de madera para practicar. Muy bien, entonces vayamos al grano. Ven hacia mí. Era un hombre sencillo. Muy bien. Grité. Magia y esgrima. Ciertamente, estaba muy bien aprender los dos, pero también debería de formar un buen vínculo con sus padres, y desde todo el tema de instruirme en magia y esgrima no he interactuado mucho con ellos, tenía que forjar una relación con ellos si se iba a vivir 10 años con ellos. Mientras daba mis primeros pasos como esgrimista, mis estudios de la magia se volvían más técnicos y prácticos. ¿Qué pasaría si pusieras en sucesión Isla de Fuego y Carámbano en ese orden? Preguntó Roxy. Tú crearías niebla. Correcto, ¿y cómo limpiarías esa niebla? Poner isla caliente otra vez, y calentar el suelo. Exactamente, ahora demuéstralo. Si quieres. Utilizando sucesivamente hechizos de diferentes escuelas, fue posible crear fenómenos naturales. En este mundo era conocido como magia combinada. En el libro de texto de magia, hay un hechizo para hacer llover, pero no tenía nada que ver con la niebla, y no tenían un hechizo específico. Por lo tanto, los magos tenían que utilizar hechizos de múltiples escuelas en secuencias. Esto permitió la reproducción de varios fenómenos naturales. Este mundo al no estar tan avanzado en la tecnología, como el Mugle en su anterior. No habían descubierto todos los principios que gobernaban el mundo natural. La magia de este mundo contenía todo el genio creativo de varios grandes magos de antaño. Aunque él tampoco era un experto en las ciencias mugles, sabía lo suficiente para arreglárselas. Si quisiese crear una nube, solo usaría un hechizo que hiciera caer lluvia, y la arrojaría lo más cerca posible del suelo. La idea de crear intencionalmente un fenómeno, era lo suficientemente simple como para entenderlo sin tantas complejidades. No se necesitaba un pensamiento fuera de lo común para hacerlo, pero siempre es más fácil decirlo que hacerlo. Señorita Roxy, la magia podría hacer cualquier cosa o tiene un límite. No puede hacerlo todo. No debes confiar demasiado en ella, solo mantén la cabeza fría y nivelada y perfecciona tus habilidades para hacer lo que puedas y lo que debas. A pesar de esas palabras, mi cabeza pensaba diferente. Con la suficiente energía mágica podría hacer casi cualquier cosa, solo debía inventar el hechizo. Además, si vas por ahí proclamando que puedes hacer cualquier cosa, la gente te va a pedir cosas imposibles que no podrías realizar. ¿Tienes experiencia con eso, Roxy? Lo hago, sí. Bueno, realmente tenía sentido. Aunque él con la magia de su mundo podría hacer casi cualquier cosa, pero como lo dijo Roxy, las personas podrían pedir cosas que están fuera de mi campo. Por ejemplo, la primera ley de Gamp, la comida no se puede conjurar.
El dinero o monedas de oro y otros metales tampoco. La de la vida, no poder resucitar a un muerto y a las leyes de la naturaleza de la vida y la muerte, etc. Snape sabía que había un límite, y, ciertamente, no era un Gryffindor para alardear de sus habilidades únicas. Roxy, ¿los magos se ven afectados por muchos problemas en su trabajo? Oh, sí. No hay muchos usuarios de magia avanzada, después de todo. Se dice que 1 de cada 20 personas podría aprender a pelear, y encontrar un mago entre ellos tenía las mismas posibilidades 20 a 1. Así que, 400 a 1 posibilidades de encontrar un mago capaz, entonces. Sin embargo, los propios magos no eran raros. Solo 1 de cada 100 magos puede aprender adecuadamente el arte y graduarse de una escuela de magia, convirtiéndose en magos de nivel avanzado. Le había dicho Roxy. Eso significaba que los magos de nivel avanzado eran 1 entre 40.000. Si se incluía hechizos para principiantes e intermedios en la mezcla, el número de cosas que la magia combinada podía hacer se incrementaba drásticamente, lo que a la vez la hacía tan popular. Para ser un tutor de magia en estas zonas, uno necesitaba estar en el nivel avanzado o superior. Un requerimiento necesario, pero con resultados poderosos. Señorita Roxy, ¿en el mundo hay escuelas de magia? Sí. Hay escuelas de magia en todas partes de los reinos principales. Era de esperar, era una pregunta estúpida en sí. No es como si en todo el mundo no hubiera una escuela dedicada a la magia como en el suyo, pero le picaba la curiosidad de una escuela de magia de este mundo. Debía preguntarle a Roxy, aunque la más grande es la Universidad Mágica de Ranoa. ¿No es Hogwarts la mejor escuela de magia? ¿Hogwarts? Roxy tenía una mirada confundida. No. No conozco a ningún colegio de magia con ese nombre. Roxy lo miró como si él fuese un estúpido. Y no se equivocaría, pero después de tantos años de escuchar que Hogwarts era la mejor escuela de magia en el mundo, Snape ya se había dado la idea que era cierto. Y otra que no fuese Hogwarts lo desconcertaba. No podía haber otra escuela de magia que no fuese Hogwarts, aunque ya no querría volver ahí. Y esta universidad mágica, es la mejor del mundo, dices, ¿no? Tiene excelentes instalaciones y una facultad a su altura. Tendrías los cursos más modernos y avanzados de la magia que se conoce en el mundo y de muchas escuelas de magia. ¿Tú fuiste a esa escuela, señorita Roxy? Sí, lo hice. Las escuelas mágicas tienen reglas y regulaciones muy estrictas que no permitían a los demonios. Así que la Universidad Mágica de Ranoa era la única escuela en la que podría entrenar. ¿Sabes? En otras escuelas de magia, permiten que niños de nacimiento noble como tú, entren a estudiar magia a tu edad. Solo niegan la entrada a alguien que no es humano. Aunque aún hay una gran discriminación contra los demonios, en los tiempos modernos ha estado disminuyendo. Se le hizo algo similar al problema de su antiguo mundo con los nacidos de mugles. Aunque fuera totalmente diferente, la Universidad Mágica de Ranoa no apoya en ningún reglamento extraño ni orgullo fuera de lugar. Mientras tú te adhieras a la teoría apropiada, no te echarán por estar del lado excéntrico, y aceptan estudiantes de todas las razas, incluso llevan a cabo investigaciones individuales sobre su propio particular tipo de magia. Si estás interesado en llevar tu educación mágica más lejos, Rudy. Te recomiendo la Universidad Mágica de Ranoa. Hablaba muy orgullosamente de su escuela. Pero si me inscribiera a la edad de 5 o 6 años, sería fastidiado por idiotas por ser tan joven, y cuando viesen mi habilidad con la magia no faltaran los envidiosos, aparte de abandonar la casa tan pronto. Con el entusiasta Paul queriéndome enseñar esgrima, la cual, no está calificado para enseñar y, ciertamente no estaba seguro de querer volver a una escuela, ni como estudiante o como profesor. Bueno, pensaré más tarde en eso, señorita Roxy. De acuerdo, pero piénsalo, no hay mejor lugar para estudiar magia. Ciertamente, también podría estar de acuerdo con Sir Paul de que te conviertas en un espadachín, o un caballero. Y hay gente que también ha conseguido el título de caballero que también han asistido a la Universidad Mágica de Ranoa. No solo pienses que tu elección es exclusiva entre la espada y hechicería. Siempre puedes convertirte en un caballero mago, o algo así. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Una adolescente dándole consejo para su futuro, a un adulto de 43 años mentalmente, ¡qué delicioso giro! Bueno, dejando eso del lado. Roxy sonaba lo contrario a Paul, y se preocupaba más de que no me gustase lo suficiente la magia. Y últimamente mis reservas mágicas habían crecido exponencialmente, y ya había comprendido gran parte de la teoría de la magia de este mundo en estos años.
Probablemente, ella pensó que me habría cansado de la magia y que la dejaría muy pronto, al ver mi gran interés por la esgrima. Paul vio en mi talento para la magia, y Roxy vio en mí un interés y pasión por la esgrima. Con estas ideas diferentes, me dirigía hacia un camino intermedio entre la esgrima y magia. Y él realmente quería aprender los dos. Nunca le habían llamado tanto la atención los deportes, pero la esgrima de este mundo, con su magia, y la magia del suyo propio, podría realmente aventurarse a aprender cómo diablos había llegado aquí o para qué. Ya había aprendido el idioma del mundo, ya había dominado su magia, alcanzó un nivel aceptable de los hechizos de su mundo, y ahora estaba en camino de aprender esgrima muy poderosa. A estas alturas podría ser el Merlín o el Dumbledore de este mundo, ciertamente él podría descubrir por qué estaba aquí. Bien, estamos hablando de cosas para el futuro. Para ti, Rudy, sí. Roxy mostró una sonrisa desamparada. Muy pronto, sin embargo, me quedaré sin cosas que pueda enseñarte. Tu graduación se acerca muy pronto, así que este tipo de conversación no es demasiado prematura. Así que... ¿Mi graduación, eh? Fin del capítulo.